Y los equipos de Europa se siguen reforzando y este es el caso de la Juventus de Italia, que en las próximas horas podría incorporar a sus filas al brasileño Neymar, que hasta hace poco sonaba como refuerzo del Real Madrid y del Barcelona. Bueno, el astro brasileño podría recalar en el fútbol italiano. Fichajes como estos y muchos más importantes los podrás encontrar en la aplicación de OneFootball. Ya sabes, anda al link que está abajo en la descripción de este video, descárgatela ya, es totalmente gratis. La Copa América sin duda fue una decepción grande y una todavía más grande porque a partir de los resultados empezamos a descubrir que la selección está en una decadencia importante, en una decadencia no solo en lo deportivo, sino en una decadencia en la parte cultural, en la parte moral, en la parte quizás entretiene, preocupa y divierte a más de la mitad de nuestra población, de toda nuestra población. Entonces, yo creo que esa fue la mayor decepción, más allá de los resultados, porque como tú dices, había habido muchas Copas Américas y en ninguna habíamos logrado un resultado, excepto en la que se jugó en el Ecuador. Los resultados de todas las otras Copas Américas no han sido buenos. Seguramente hay que analizar por qué un torneo corto de esa magnitud nos cuesta tanto, pero bueno. Como te digo, la decepción más grande nos la llevamos al poder constatar que nuestra selección está muy complicada en cuanto a su cultura, a su vida diaria, a su convivencia, y eso es lo que más nos preocupa y eso es lo primero que queremos curar y lo primero que necesitamos curar, porque o nos gana la mala cultura de la selección o le ganamos nosotros a ella y imponemos una cultura buena, una cultura como debe ser, como digo, acorde a lo que significa vestir la camiseta de todo un país. Lamentable decirlo, venimos de 20 y tantos años de administraciones que se dedicaron durante mucho tiempo quizás solo al resultado deportivo, pero no solo a ese, sino a pisotear lo que es las buenas relaciones, las buenas costumbres, el ejemplo dirigencial que tiene que haber siempre para una selección, porque nosotros no podemos pedirle a nada a una selección si sus dirigentes no son un ejemplo dentro o fuera del ámbito profesional, en sus casas, en sus familias, en su diario vivir, en su comportamiento en la calle, en su comportamiento en los viajes, en su comportamiento en las concentraciones. Entonces, queremos empezar por ahí. Necesitamos y estamos empezando por poner ejemplo, por ser los primeros que nos comportemos bien, que estemos puntuales, que llevemos nosotros mismos nuestras maletas, que tengamos nuestra ropa en orden, que cumplamos horarios, que cumplamos códigos, estableciendo esos códigos que son hoy inexistentes. La selección nacional convive sin un código de conducta, sin un código de convivencia, sin un protocolo de viaje, sin un protocolo de concentración, etcétera, etcétera. Así que, como digo, la experiencia Copa América fue amarga en ese sentido, pero también una oportunidad única porque nos abrió los ojos. Como es el fútbol, quizás si por ahí un rebote favorable nos quedaba en ese partido con Japón, llegábamos a los cuartos de final de la Copa América, quizás hoy no estábamos hablando de esto y estábamos hablando de continuidad no solo de lo bueno, pero también continuidad de todo esto malo que te estoy describiendo. Bueno, a ver, después vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con esto de la convivencia de los jugadores. Cuando se lo contrató el año pasado a Hernán Darío Gómez, claro, estaba claro primero que había este conflicto, iba a haber un conflicto de qué va a pasar el rato que no continúe esta directiva, pero también seguían pasando los meses y la selección no jugó la primera parte antes del Mundial, entonces ahí había como, ¿qué será mejor hacer? Esperar, pero no, la directiva se va a quedar. Pero después, sobre todo, de lo que se hablaba es de un técnico que venga a levantar un equipo que iba a estar muy golpeado, que después de haber quedado eliminado, y que seguramente tenía
muchos resquebrajamientos en su estructura, precisamente por eso. Entonces la relación no iba a estar buena. Y se pensaba que eso podía entregarle sobre todo a la selección, más allá de la experiencia que tiene en el fútbol Hernán Darío Gómez. Esto no solo ocurrió, sino que se agravó, o más bien uno diría, no se agravó nada. Esto es más o menos lo normal dentro de un grupo de convivencia de la selección mayor. Mira, lo que pasa es que, Alfonso, yo creo que estamos equivocados en nuestra manera de visualizar lo que tiene que ser el fútbol ecuatoriano y lo que tiene que ser un proceso de selecciones y lo que tiene que ser lo que tiene que ser la vida de las selecciones nacionales. Y con esto no digo selecciones porque hay que abarcar mucho más que la selección mayor, hay que abarcar las distintas categorías, las distintas disciplinas, hombres, mujeres, playa, sala, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de la formación integral de nuestros deportistas tenemos que abarcar mucho más que un grupo de 23 jugadores. Y entonces te quiero decir que la selección no tiene un norte, no tiene un proyecto paraguas que gobierne todo lo que pasa a partir de él, ¿no? Entonces un día queremos un técnico que trabaje así, porque así nos dice la prensa, porque hay presión, o porque simplemente al técnico en tal o cual equipo le está yendo muy bien y nos encanta que le vaya muy bien, y entonces ese es el técnico para la selección. Al día siguiente decidimos nosotros, asimismo, muy por encima, sin un análisis cuidadoso, que la selección está alicaída. Entonces tenemos que traer al tipo que arenga, ¿no? Al que tiene la palabra justa en el camerino. Pero nunca pensamos en el trabajo sostenido, nunca pensamos en el trabajo de mediano largo plazo, nunca pensamos en esta formación integral del deportista de la que te hablo. Entonces vamos de tumbo en tumbo, quizás la arenga y la palabra justa sigue un par de partidos, después ya se necesita trabajo, y entonces como ese técnico le trajimos solo por una cosa y ahora estamos buscando uno que trabaje más, entonces ahora pongámonos a buscar uno que trabaje más, y entonces después traemos uno que trabaje más, y tal vez no llegan los jugadores y no tiene el discurso y se le terminó entonces vamos de un lado al otro y volvemos sin un rumbo, sin una filosofía, sin una estrategia, sin un proyecto. Yo creo que eso es lo que tiene que tener la selección. Y por eso a mí no me gusta centrar estas discusiones ni estas conversaciones en los nombres. Es decir, ¿es Hernán Darío Gómez o no es Hernán Darío Gómez? ¿Fueron los 6 del piso 17 o no fueron los 6 del piso 17? Porque hoy fueron 6, ayer fueron 5, antes fueron otros 4. Y uno se pone a ver y dice, bueno, entre todas las historias que me cuentan, está involucrado un número grande de jugadores de mi disciplina, o en todas las historias que nos cuentan, todos los técnicos son buenos, pero también todos son malos, pues porque ninguno ha tenido absolutamente todo lo que necesitaba. El uno ha sido más trabajador, el otro ha sido menos, el uno viajaba más, el otro hacía más microciclos, el otro hacía menos, el uno tenía un poco más de tecnología, el otro menos, el uno arengaba más en el camerino y otro menos. Pero todavía no sabemos qué diablos queremos del fútbol ecuatoriano, todavía no sabemos cuál es nuestro estilo de juego, cuál es el perfil del jugador ecuatoriano, cuáles deben ser los trabajos específicos que tenemos que hacer desde los 12, desde los 14 años con nuestros jugadores para llegar a los objetivos. Entonces yo creo que eso va mucho antes de pensar si está bien o no un técnico, y cuando tú tienes un proyecto así, entonces la sostenibilidad te la da el proyecto, no te la da el tener técnico o no tener técnico en la selección, el quedarte un mes sin técnico o no quedarte un mes sin técnico. Tú ves que poco o nada en el fútbol internacional se habla. Esto es muy de Latinoamérica, esto del técnico y lo demás. Muchas veces las selecciones europeas ni nos enteramos cuando cambian de técnico. A veces no se hace ni mucha noticia porque agarra el asistente, agarra el que estaba en la venta, agarra el que estaba en las inferiores, pero el proyecto sigue. El proyecto del fútbol belga, el proyecto del fútbol holandés, el proyecto del fútbol inglés, el proyecto del fútbol alemán. Entonces nosotros debemos por lo menos intentar copiar, adaptado a nuestra idiosincrasia. Yo creo que por lo menos debemos mirar allá, y ese es el objetivo que debemos tener
para este periodo, para estos 4 años, dejarle eso al fútbol ecuatoriano, dejarle esa visión cambiada o ese, como se dice, ¿no? Ese chip medio cambiado para que veamos las cosas de otra manera. Hola Francisco, ¿cómo le va? Luis Quiroz le saluda. Francisco, a usted le quiero preguntar esto, ¿le molesta, le asusta tal vez estas críticas después de que usted estaba tranquilo manejando el equipo de la Católica en su empresa privada, le iba bien, pero ahora está en un organismo que viene manchado y usted ha dado a conocer todo lo que trajo por directivas anteriores y usted se hace cargo y estos cambios tienen que durar un tiempo hasta que se vean los resultados? ¿Hay mucha presión por eso, Francisco? Sí, sin duda. A ver, venimos de Católica, un club que se maneja de una forma muy prolija, donde yo tenía en mis manos prácticamente todos los ámbitos de la vida del club. Seguramente era una vida mucho más tranquila, de mucho menos exposición, porque además Católica no está en el ojo de todo el mundo como si lo están otros clubes, y pudimos progresar y pudimos trabajar muy bien. Yo creo que el haber posicionado a Católica donde hoy está posicionada como uno de los 3 o 4 clubes más importantes del país, y no lo digo por el número de hinchas, lo digo por lo que está logrando, por lo que está consiguiendo, por la manera en la que anima el campeonato, por todo lo que le trae al fútbol nacional en cuanto a progreso, es sin duda un triunfo, pero la federación era un reto mucho más grande, ¿no? Y sabíamos que como reto más grande también era un reto mucho más notorio, donde tendríamos que tener la sabiduría para, siguiendo nuestros preceptos, siguiendo nuestras ideas, siguiendo nuestras ideologías, también poder manejar de buena manera la opinión pública y la prensa. Sin embargo, yo creo que, Luis, y lo digo aquí con mucho respeto, la prensa de nuestro país se está equivocando, porque por momentos siento que lo único que interesa es hablar de los problemas y saber los culpables y acabar con los culpables, y no vamos al fondo del asunto. Sí, la indisciplina es importante, sí, es muy importante sancionarla para que no vuelva a suceder, para sentar precedentes, para hacer un ejemplo, pero no es lo más importante el saber exactamente quiénes son para escribir 25 tweets diciéndoles de qué se van a morir. Y yo creo que eso le tengo claro. Hoy quizás son los nombres del piso 17. Seguramente si es que esos salen a la luz, como han intentado sacarles a la luz algunos, continuaremos con los nombres de los 5 anteriores de Argentina, y entonces cuando saciemos eso hablaremos de los problemas disciplinarios de la Copa América Chile 2015 y querremos saber quiénes fueron, y los periodistas que dejaron, y los dirigentes que dejaron. Entonces el dirigente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol no puede subirse en ese sube y baja, en esa montaña rusa de emociones en las que se está subiendo la prensa y está haciendo que se suba también el hincha de la selección. Me parece que hoy tenemos que ir al fondo del asunto, tenemos que ir al hecho de que hoy sí son 6 jugadores indisciplinados que van a recibir su castigo, y que su castigo va a ser ejemplar y definitivo, pero que antes fueron otros 5, que antes fueron otros 4, que antes fueron otros 3, que antes fueron otros 10, que antes fueron otros 8, y que llevamos años de este tipo de indisciplina, que es una práctica común, que se hace en todas las concentraciones, que incluso ya tiene una mecánica definida, colaboradores que tienen su rol específico para que estas cosas sucedan, y ya parece que era un tema de la vida normal de la selección. Entonces, nosotros tenemos que ser absolutamente responsables con esto, y atacar la raíz del problema, que es cambiar los conceptos de la vida y de la convivencia de la selección, las reglas, ¿no? Yo creo que hoy tenemos que sentar una base para lo que va a ser la vida de todas las selecciones nacionales de acá a 10, a 15, a 20 años. Esa es la verdadera responsabilidad. Esa es la verdadera no alcahuetería. Entonces, que ustedes me digan que somos alcahuetes porque decimos o no decimos quiénes fueron, creo que
se equivocan y se equivocan muchísimo. La alcahuetería sería en dejar que esos jugadores vuelvan a la selección y que esos jugadores sigan viviendo en la selección de la manera que han estado viviendo estos últimos años. Yo creo que cambiando eso, ahí dejamos de ser alcahuetes, diciendo, no diciendo quién se va, quién se queda, a quién sancionamos y a quién no, ahí no, por ahí no es el tema. ¿Se puede recuperar la confianza, Francisco, tal vez a mediano o a largo plazo, para que la gente empiece a creer nuevamente en la federación y también en la selección? Bueno, yo creo que la gente hoy como nunca entiende que la selección no es solo un resultado. Yo creo que hoy como nunca la gente está dispuesta a dejar por un minuto, no a dejarlos de lado, porque nunca se van a dejar de lado los resultados son la vida misma del fútbol y la pasión, ¿no? Pero sí de alguna manera a entender que en este momento de la selección ecuatoriana de fútbol el resultado no es lo más importante, en este momento es sembrar para después cosechar, empezar a cambiar las cosas en la raíz del problema, en la gente que nos está provocando este problema, en la cultura que nos está provocando este problema, porque sin duda si seguimos así, si seguimos con esta vida, con este comportamiento de todos los que hacemos fútbol, no vamos a llegar a nada. Tal vez tendremos otra buena generación de futbolistas que nos haga en algún momento clasificar a otro mundial, pero será otra excepción, será otra casualidad, no será el resultado del trabajo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de sus selecciones. Así que yo creo que se puede recuperar la confianza. Hoy a la gente hay que mostrarle que se va a trabajar diferente, que nuestros profesionales van a trabajar diferente, se van a ocupar de otras cosas, que nuestros futbolistas se pueden formar diferente, pueden volverse mucho más profesionales, mucho más honestos, la palabra honestidad a veces se la circunscribe solo a robarse algo o no, yo creo que un jugador puede ser honesto cuando entra a la cancha, deja todo, suda su camiseta, a pesar de sus limitaciones entrega todo. Yo creo que eso nos está faltando por momentos, ese profesionalismo y esa honestidad en los futbolistas. Finalmente, Francisco, de mi parte al menos, este es un tema un poquito más, no sé si decir delicado, pero podría llegar a ser hasta ridículo, chistoso. Es cierto que había un rubro que en los gastos de los dirigentes se llamaba servicios de atención al cliente o gastos de atención al dirigente, que no tienen ninguna justificación, que son además algunos cientos, a veces miles de dólares, dependiendo del costo del evento, pero que no tienen absolutamente ninguna justificación. ¿Es cierto que hay este tipo de cosas, por ejemplo, que se demuestran en los informes? Sí, o sea, atenciones del dirigente hay. A ver, yo quiero ser claro en esto. Alfonso, Margarita, los dueños de Radio La Red, mañana deciden hacer una cena y la empresa invitar a una cena a todo su directorio o a sus periodistas a una cena porque les tuvieron un buen año o simplemente quieren agasajarlos y la empresa paga. Eso es una cosa. Ahora, cuando esto es repetitivo y está en todos los fines de semana y en gastos que ya no parecen atenciones a los dirigentes, sino gastos personales, etcétera, ya te empieza a extrañar y dices, bueno, aquí había un montón de cosas, pero ni siquiera es eso, Patricio, el problema. El problema era, a mí me pagan una dieta por una reunión y yo tengo a cargo un par de comisiones, y soy parte del comité ejecutivo y soy parte del directorio. Entonces, ¿cómo saco más plata? Hago la una el lunes, hago la otra el martes, voy al directorio el miércoles, de ahí me voy a Quito, cobro un taxi porque me voy a mi ciudad, que estaba a un par de horas de Quito, cobro otro taxi al regreso, paso facturas por esos dos taxis, reúno la otra comisión en el caso de la selección, y entonces por una actividad que ha tomado seguramente 6 o 7 horas, cobré 5 días de dietas, más unos 4 días de hoteles y más unos cuantos taxis y más un par de pasajes de avión. Ese es el problema. Ese es el problema más grande que tenía la federación, que tenía gente que sin tener sueldo, salario, porque no lo prevé el reglamento ni
ni ninguna decisión de directorio ni de asamblea, gente que sin haber tenido un salario le costaba 10, 12 mil dólares al mes a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ese es el verdadero problema, no es el haberse ido a cenar con el directorio por una Navidad o demás, que es la verdadera atención a dirigentes, o simplemente mañana viene un dirigente de un club con quien yo necesito tener una reunión por algún asunto inherente a la federación y lo invito a almorzar. Eso no le va a quebrar a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, son los otros comportamientos los que sí le quebraron a la Ecuatoriana de Fútbol.